hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Catalejo, como siempre, acercando la realidad en esta casa, en el diario digital Conclusión, en Televisión Regional, Canal 19 de Cablevisión, tratando, como siempre, de profundizar, de amplificar esos temas que claramente nos interesan como sociedad, nos sirven como sociedad y que por ahí cuesta, ¿no? Tener un poquito más de anclaje en los medios. ¿Cómo te va, Cecilia? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Alejandro? Bienvenida, bien. Bueno, me alegro. ¿Cansada? De un poco cansado. Uno va como en la vorágine, ¿no? Entra en un lado, sale en el otro. Bueno, pero es así. Es la constante del aire y el trabajador, ¿no? Y sí, en un mundo capitalista, ¿qué vamos a pretender? Hay que laburar. Es no nos queda otra. Bueno, hoy vamos a hablar un poco Sí. de lo que tiene que ver. Uno a veces lo enfoca en la salud, ¿no? Pero no es solamente la salud, porque tiene una implicancia en la sociedad, ¿no? Entonces, tiene que ver con muchos aspectos, con la cultura, con la inclusión, con la salud también, por supuesto, con las políticas, con las acciones que se hacen desde el Estado. Así que si te parece, hoy podemos presentar el tema del día. ¿Cómo no? Dale, avanzamos, lo presentamos. Si bien la epilepsia es muy frecuente, continúa siendo una enfermedad tabú de la que poco se habla. En muchas oportunidades solemos quedarnos con conceptos erróneos y poco actualizados que han logrado subsistir en el tiempo. Por este motivo, quienes la padecen muchas veces se encuentran sumidos en un laberinto de sobrediagnóstico, subdiagnóstico y estigma. Esta situación que atraviesan muchos pacientes a nivel mundial parece irreal, ya que está comprobado que la epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes en todo el mundo y afecta aproximadamente a 1 de cada 100 personas en la Argentina. Es importante destacar que cerca de la 1/4 parte de los casos de epilepsia son prevenibles y el 70% de los afectados pueden vivir sin crisis, con medicación eficaz y de bajo costo. Hoy en Catalejo, hablemos de epilepsia. Muy bien, bueno, como decía el informe, el día lunes se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra la Epilepsia. Exacto. Y me parece que es un tema interesante poder sacar un poco la epilepsia de las sombras. Sin duda que por ahí se habla mucho y cual también como temática importante, todos hemos tenido algún conocido, algún familiar que ha transitado, ¿no? Por esto y que claramente hay muy poca información o por lo menos hay una cuestión de cerco en torno a la misma que complejiza para saber, ¿no?, de qué se trata. Exactamente. Y bueno, hoy nos acompaña, ya la tenemos ahí conectada, a María Marta Bertone, que ella es presidenta de Fundemi, es una fundación que acompaña a familiares que se han realizado hemisferectomías. Así que con ella vamos a estar hablando. ¿Cómo andás, María Marta? Perdón. Hola, ¿cómo les va, chicos? Encantada de que me hayan invitado en esta semana tan importante mundialmente. El lunes se conmemoró un nuevo Día Internacional de la Epilepsia. Esta es una fecha que nos motiva a todos a acciones como esta, a difundir un poco de qué hablamos cuando hablamos de epilepsia. Y este año además tuvo la particularidad de que cayó San Valentín, porque el Día Internacional de la Epilepsia es siempre el segundo lunes de febrero. Claro. Y este año con la particularidad de que cayó coincidentemente con San Valentín, que es el patrono de la epilepsia. En muchos lugares del mundo, como Francia y en Alemania, se conocía la epilepsia como la enfermedad de San Valentín. Así que si bien es una fecha que nosotros los argentinos no conmemoramos con importancia, pero en otros países sí, y bajo el eslogan de demostrar tu amor, si conoces a alguien con epilepsia, cerró la campaña esta semana de todas las organizaciones sociales que nos involucramos un poco en el trabajo con pacientes con epilepsia. Muy interesante. Pensaba un poco el tema de cómo a veces se ha impuesto, ¿no? La industria del cine, ¿no? En muchos aspectos ha impuesto quizás una imagen errónea de las personas que tienen epilepsia y hay como una especie de desinformación en torno al tema. No sé cómo podrías a lo mejor introducir, ¿no?, al común de la gente, de las personas que hoy nos están mirando en torno a esta condición. Parte del motivo o de lo que nos motiva en esta campaña de difusión que empezó en enero y terminó este lunes pasado, es porque si bien nosotros ya no pensamos o por lo menos
en Argentina no pensamos que la epilepsia tiene una carga demoníaca o un prejuicio. Claro. San Valentín es el patrono, muchísima gente durante mucho tiempo iba a peregrinar a los lugares para curarse de esta posesión demoníaca, y a nosotros nos parece muy raro pensar en esos términos, pero en gran parte del mundo todavía se sigue pensando así. Hay muchos lugares de África, por ejemplo, donde la epilepsia tiene todavía una carga de sombra y de religión unida muy importante. Entonces no hay que olvidarse de eso. Pero por otro lado, si nos ponemos a pensar, hay mucha gente que por ejemplo, va a una entrevista de trabajo y duda en contar si tiene o no epilepsia, porque quizás es un motivo de discriminación negativa, claro, por el empleador, claro, o una mamá frente a una escuela duda si contarle a la maestra que su hijo tiene epilepsia controlada, pero que quizás pueda tener alguna crisis durante el año, porque tiene miedo que esa maestra entre en pánico y no sepa qué hacer. O bien un joven que tiene una cita y no sabe en qué momento introducir el tema de que quizás tiene epilepsia. Entonces, todas estas situaciones cotidianas, que les pongo distintos ejemplos, hacen que la epilepsia siga siendo un tema muy relacionado con el prejuicio hacia el otro que lo posee. Como que, si bien se ha avanzado muchísimo en términos de inclusión, a muchas personas le da vergüenza o sienten una incomodidad o tienden a pensarlo 2 o 3 veces cuando cuentan algo que padecen o que tienen controlado o que tienen que atravesar simplemente porque, bueno, nacieron en ese cuerpo y tienen esta condición. Entonces, hablar un poco, demostrar que somos mucho más, son 50 millones de personas en el mundo que tienen epilepsia, es un desorden neurológico sumamente común. Entonces, hablar de estos programas, esta invitación maravillosa que nos hicieron ustedes, aspira un poco a cambiar eso, a que sea algo que visibilizándolo se haga más cotidiano y la gente con información, claro, pierda un poco el miedo y el prejuicio de qué es esto de ser una persona con epilepsia o tener un familiar, un hijo con epilepsia. Claro, es interesante porque hay que, digamos, para romper o resquebrajar ciertos paradigmas, siempre es importante hacerlo, o primordialmente hacerlo a través de la información, ¿no? Es una temática que, como bien decía por el comienzo, es recurrente escuchar, ¿no? Episodios a personas, amigos, familiares que han transitado o transitan por el mismo, pero es muy ineficaz la información, ¿no?, que llega. ¿Cómo es el día a día de una familia con, ¿no?, un integrante con epilepsia? ¿Qué consejos se puede dar, ¿no?, desde aquel lado que ya imaginamos se ha tratado, se acompaña, como para que ellos comiencen a transitar, digamos, este camino, estén un poco más contenidos, ¿no? A mí siempre me gusta hablar de epilepsias. La epilepsia sí es un término, pero que puede ser muchísimas cosas. Para decirte algo, el 70% de las epilepsias actualmente se controlan con medicación. Claro. Si uno habla con gente mayor, era mucho más común ver gente que tenía ataques epilépticos en la calle o en algún momento, cosa que es mucho más raro ahora porque la medicina, gracias a Dios, avanzó. Y hace que la gente tenga una vida muy autónoma y no necesariamente la epilepsia sea discapacitante, claro, ni tenga un impacto en lo cognitivo de la persona. Ahora hay un 30% de epilepsias que son más complejas, que no tienen un control con medicación, que tienen un inicio temprano, que van asociadas a otras patologías, no es solo la epilepsia, sino lo que la genera. Y ese 30%, el impacto en su vida o en la vida de su hijo es mucho mayor, con mucho más dificultades para el acceso a la salud, al bienestar y en la búsqueda de otros tratamientos que no necesariamente tengan que ver con medicación, como en el caso de nuestra organización, que los niños van a cirugía de epilepsia para tratar de parar crisis que no tienen control. Entonces, por eso cuando hablamos de epilepsia, hablamos de una variedad de situaciones. Lo importante que hay que saber, y a mí me gustaría, si ustedes me permiten, sí, cómo no, es que
Cuando uno ve a una persona que tiene una crisis tónico-clónica, que son las comunes, las que nos imaginamos, la gente moviendo el cuerpo sin control, porque hay mucha variedad de situaciones, es mantener la calma, acompañar a esa persona, que esa persona pueda estar recostada para evitar un golpe, no introducir absolutamente nada en la boca. El prejuicio de que uno se muerde la boca o puede tragarse la lengua mientras tiene una crisis es un prejuicio. Mira, es un mito entonces. Claro, es interesante. Es un mito. Esto de la lengua, también del vaso de agua, ¿no? Como para tratar de generar una respuesta, puede llegar a ser hasta incluso contraproducente, ¿no? Cuando una crisis comienza no hay nada, hay que esperar que se detenga. Que pase, contar el tiempo, si se ve que pasan más de 3, 4, 5 minutos, llamar a urgencias, porque esa persona quizás necesita una asistencia mayor. Pero si no, en general, la mayoría de las crisis se resuelven solas y quedarnos acompañando a esa persona para que vuelva en sí en un tiempo que se determinará, pueda recuperarse rápidamente. Una crisis es simplemente que las neuronas cerebrales, que son estas células que se encuentran en el cerebro, se comunican mal. Claro. Y como controlan nuestro cuerpo, lo que se ve es ese movimiento descoordinado. Es como si la computadora tuviera un fallo y de repente las cosas se empiezan a mover sin el control que tenemos automáticamente. Así que bueno, tener calma, acompañar a esa persona, recostarla y en general todas las crisis se resuelven solas, si no se llama emergencia. Bien. María Marta, me parece interesante poder hacer una pausa y después adentrarnos a la historia de la familia, que tiene que ver con el surgimiento luego de esta fundación que incluye a un montón de familias, no solamente de Santa Fe, sino de Argentina. Así que me parece interesante, si te parece, hacemos una pausa. Dale. Y también nos metemos en la historia familiar, que es muy interesante. Un cortecito y ya volvemos. Dale. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos, 16. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie. Muy bien, estamos de regreso en Catalejo, una temática sumamente importante donde, sinceramente, a través del diálogo que tenemos hoy con esta entrevistada de lujo, vamos conociendo, ¿no? La importancia de romper el desconocimiento, el aislamiento en torno al informativo, y que, por ejemplo, a mis 45 años me entero a través de ella que, por ejemplo, el tema de la lengua es un mito, que el tema de acercarle un vaso de agua, lo que fuese, tampoco. Claro. Digamos, que esperar que el proceso se termine dando, que pueden ser segundos, minutos, ¿no? Estimo, porque he tenido gente muy cercana que lo ha padecido, y tranquilizarnos, ¿no? Es importante siempre ir a las fuentes concretas para poder informar y no desinformar, ¿no? Sin dudas. Y María Marta, bueno, me gustaría que compartas también con las personas que hoy nos están mirando un poco cómo te adentras a este mundo, ¿no? Y cómo lo resuelven en la familia, ¿no? Y también que fue en su momento momentos de mucha angustia, ¿no? Digo, porque esta desinformación, este tratamiento por parte de los médicos muchas veces desconocimiento, ¿no? Claro, nos desorienta, no sabemos para dónde salir, esos diagnósticos que a veces dan tanto miedo, ¿no? Y fatalistas me parece, algunos. Exactamente, me parece que está bueno que puedas compartir la historia de tu familia. Bueno, yo no sabía nada de la epilepsia, nunca había tenido contacto absolutamente con nadie, tampoco había visto, nunca se me había cruzado, por esto que comentábamos, el avance de la ciencia, nunca me había cruzado ni siquiera alguien teniendo una crisis, no tenía idea. Y cuando tuve con mi marido, tuvimos a nuestro segundo hijo, de repente una noche lo fui a buscar, era un bebé de 7 meses, lo fui a buscar para amamantarlo, 3 de la mañana, como hacen muchísimas mamás, o con la teta, con una mamadera, y no logró hacía como una especie de cabezazo. Claro. Pasó esa noche y bueno, eso fue todo. Al día siguiente lo hizo durante la siesta, otra vez se levanta de la siesta, lo trato de levantar, vuelve a hacer era un movimiento, por esto yo le digo que me gustaba hablar de epilepsia, porque era un movimiento
rítmico, pero que consistía únicamente en bajar la cabeza. Mira vos. Claro. Nada Y más. después volvía a levantarla, miraba y volvía a bajar la cabeza. Claro. Este mínimo, que además en un bebé que tienen, se Claro. mueven Sí, sí, anormalmente sí, claro. por general, inmediatamente a mí hubo algo que me hizo llamar la atención, que sentí que algo no estaba bien. Sacamos turno con el pediatra. El pediatra nos derivó a un neurólogo, él creía que estaba bien, mi hijo había logrado sentarse, no había tenido ningún hito del desarrollo que se haya perdido. Y sacamos turno al neurólogo y un lunes le estábamos haciendo un electroencefalograma, que es un estudio muy simple para determinar si una persona tiene epilepsia o no, que no es invasivo, consiste en poner unos electrodos en la cabeza que miden la actividad eléctrica. Claro. Hicimos un electroencefalograma que confirmó que mi hijo tenía un tipo de epilepsia devastadora que se llama síndrome de West, y que la sintomatología, el tipo de crisis, eran estos espasmos infantiles. Se llama así, se llama la enfermedad de los espasmos infantiles, que es un tipo de contracción muscular muy breve que se repite durante 1 minuto. Esto solo era la manifestación de que algo pasaba en su cerebro gravísimo. Lo que se veía no condecía, en realidad, con la gravedad de la situación. Claro, aparte de esto que marcás, que cada 1 minuto lo hacías algo a repetición muy seguido, algo que sinceramente una alarma, me imagino. 2 veces al día, dos veces al día lo hacía. Muchísimas veces se confunde con reflujo, con dolores estomacales, con madres sobrepreocupadas. Esta es otra devolución del sistema muy común. Claro. Está muy preocupada por su hijo no tiene nada. Claro. Vaya tranquila y descanse. Descanse, que no tiene nada. Y entonces llegamos y a los 2 días del diagnóstico yo tuve mucha suerte. Estábamos en Buenos Aires en la oficina del doctor Caraballo, y la hemisferectomía, esta palabra tan difícil, que nos cuesta tanto pronunciar, era el tratamiento indicado para mi hijo. Lo que pasa que en esa época, hace 10 años, hace mucho tiempo, había un protocolo mucho más largo, había que esperar, probar medicación, 2 medicaciones. Mi hijo llegó a tomar 6 medicaciones todos los días con 9 kilos de peso. Imagínense para un bebé tomar psicofármacos, además en cantidad, y nada le paraba las crisis. Entonces, la hemisferectomía consiste en la desconexión o la remoción, quitar medio cerebro a la persona. Cuando uno lo dice, parece asustador o parece una locura, uno dice cómo uno le va a sacar medio cerebro a un niño, a un bebé. Para nosotros fue un alivio, había algo para hacer. Con mi marido lo único que queríamos era que mi hijo no sufra más. Y de verdad que pudiera dormir a la noche. Era tal el sufrimiento que veíamos que no teníamos otra expectativa que esto. Y bueno, nos conectamos con una fundación hermana en Estados Unidos que tenían un poco más de experiencia, encontramos un montón de testimonios. A su vez me puse en contacto con Antonio Batro, que es un gran neurólogo y pedagogo argentino, olvidado, pero que trabajó con Piaget, con Delande, un genio, que tenía un pequeño librito que se llamaba La historia de Nicolás, que contaba el caso de una hemisferectomía, y me dijo que sí, que era el camino. Así que bueno, pensar en quitarle medio cerebro a nuestro hijo no nos pareció tan loco, y Felipe, que es mi hijo, lo operamos hace 10 años, y tuvo su última crisis convulsiva en la terapia intensiva, y hoy ya no toma medicación y es un nene muy sano, muy feliz. Obviamente no todos los casos, todavía sigue siendo, la cirugía de epilepsia necesita un montón de protocolos, y no todos no es un tratamiento para todos los niños. Son una de las operaciones más complejas, ¿no? Una de las operaciones más complejas que existen.
Y sí, imagínate que Claro. más que medio cerebro no te pueden sacar. Claro. Así que, y a su vez como el cerebro controla todo el resto, porque uno Claro. piensa cerebro y corazón, son Claro. las dos cosas que todos necesitamos para estar, hasta que inventen un corazón biónico o un cerebro biónico. Sí. Y pensar medio corazón tampoco se puede, más de medio corazón tampoco se puede, y el cerebro, sí, la capacidad que tiene, y lo que es importante saber, es que antes se creía que el cerebro era una máquina estática. ¿Por qué? Porque siempre abrían los cerebros después de muerto la gente, entonces pensaban, bueno, esto lo trae desde siempre. Exacto. Con el desarrollo de las imágenes, de las resonancias magnéticas, de las TAC, de las tomografías computadas, toda esa capacidad de estudiar el cerebro en vivo, permite saber que el cerebro tiene una capacidad para reaprender. Esa mitad del cerebro que queda a los chicos con hemisferectomía o algunos jóvenes, aprende a comandar como si fuera un cerebro entero. Lo que le falta del otro sector, digamos. Claro. Exactamente. Entonces, por ejemplo, a mi hijo, para poner un ejemplo, el cerebro tiene dos hemisferios, el hemisferio derecho controla toda nuestra parte izquierda motora. Si yo muevo la mano izquierda es porque mis neuronas derechas están dando la orden, y el hemisferio izquierdo controla toda la parte derecha. Mi hijo camina, mueve las dos piernas solamente con un hemisferio. Ese hemisferio controla Ambas. las dos piernas. Entonces, esa capacidad de reaprender, si bien no se pierde nunca en la vida, es mucho mayor en los niños pequeños, o en los niños o en los jóvenes. Entonces, es la oportunidad de, haciendo la cirugía en una edad temprana, que ese niño pueda tener mayores posibilidades de aprender todo lo que vamos aprendiendo en la vida con la mitad del motor cerebral. ¿Hay un número, digamos, de chicos o de chicas, ¿no? de infancias o de adultos también, ¿no? que vienen o que han padecido esto en Argentina, en el mundo? Estimamos que es una de las tantas por ahí patologías no tan, digamos, difundidas o que... El síndrome de West. Claro, el síndrome de West. El síndrome de West es la consulta neonatológica más común en neurología. Entonces, si bien es una enfermedad poco frecuente, no es tan poco frecuente cuando hablamos de niños menores de 1 año. Hay que saber que el síndrome de West está relacionado con la edad, aparece en general antes del año. Es una enfermedad del lactante. Entonces, por eso muchas veces se confunde con esto que contábamos, ¿no? Los malos diagnósticos y la pérdida de tiempo. Por eso es importante, yo siempre digo, que si una mamá cree que a veces parece que uno intenta quizás asustar, pero no es así, es tener información. Allanar el camino. Si una mamá cree que hay algún movimiento raro, una consulta al neurólogo rápido, no es invasivo, no hay que hacer estudios que duelan, absolutamente nada. Se hace una consulta, esa mamá se queda tranquila, y el neurólogo es el profesional indicado, un neurólogo pediátrico, para diagnosticar si ese bebé tiene. En realidad es una enfermedad poco frecuente, pero es la más frecuente en bebés menores de 1 año en las consultas neurológicas. No todos los síndromes de West son operables, eso lo quería aclarar. Tiene que ver con la causa que genera esa mala comunicación neuronal, pero bueno. Y en el caso que no sean operables, ¿no? Esta es una cuestión de inquietud. ¿Cómo se lleva, digamos, la vida, ¿no? El síndrome de West tiene un alto impacto si no se controlan las crisis. La palabra clave acá es controlar la epilepsia. Controlar la epilepsia con medicación. El cannabis medicinal ya es un fármaco más. Hay que tomarlo como un fármaco más. Y en algunos casos funciona muy bien. Con el acompañamiento por supuesto, del profesional médico, y con la gran ventaja de que Argentina tiene producción nacional de fármacos de cannabis, el cannabidiol, con un laboratorio nacional, lo cual disminuye mucho los costos y además asegura la producción nacional, la venta, la comercialización, la tranquilidad de la familia de consumir un producto que está legalizado por ANMAT.
Y a su vez hay otro tipo de tratamientos no farmacológicos, como puede ser la dieta cetogénica, que consiste en el consumo de un tipo de alimentación particular, alta en cetógenos, o buscando una cetosis cerebral. Y la cirugía de epilepsia también puede ser. Es un camino difícil. Claro. Yo siempre digo que ver sufrir a un hijo en cualquier enfermedad es una prueba que todo papá tiene que poner. En mi caso, yo transformé todo esto que me pasó, muy agradecida además de haber encontrado otros testimonios que me ayudaron cuando yo tuve que atravesarlo. Transformé en esto en ayudar a otros que venían o que tienen o que tendrán que pasar lo mismo. Y bueno, a partir de eso, con un trabajo voluntario, gratuito, organizamos la fundación para nuclear un poco, acompañar a las familias que tienen que decidir sacarle medio cerebro a su hijo, que no es una decisión a veces fácil de tomar. ¿En qué rango etario, digamos, es conveniente, si se detecta a tiempo, ¿no?, la epilepsia, realizar este tipo de intervención? Lo importante es realizarla, controlar las crisis lo antes posible. Claro. Hay algunas epilepsias que no son el síndrome de West, que sí tiene que ver con la edad, pero por ejemplo hay otro tipo de epilepsia, como puede ser el Rasmussen, que es una epilepsia que al revés, aparece en niños con un desarrollo totalmente típico, con un cerebro que no tiene hasta el momento absolutamente ningún tipo de impedimento, y que de repente a los 4, 5, 6 años comienzan un desarrollo, se cree que tiene un origen autoinmune, aunque no se sabe, y comienzan con crisis epilépticas cuyo único tratamiento en el caso del Rasmussen es la hemisferectomía. Hay chicos en Argentina operados que tienen 18, 19 años cuando los operaron, porque se alargó el diagnóstico, claro, porque la familia no podía tomar la decisión, porque el chico no quería tomar la decisión, porque estamos hablando de casi, claro, hay que escuchar a ese paciente que tiene 14, 15 años y por ahí no se atreve. Y en Argentina somos muy afortunados que hay varios equipos que hacen esta cirugía en el país, no solo en Capital, sino en Córdoba, en Mendoza. Entonces hay chicos, por ejemplo, acompañamos hace un año a una jovencita de 18 años que se operó de grande y que ahora se va a ir a Bariloche con su grupo de estudio. Bueno. Así que hay de todas las edades. No hay ningún estudio comprobado, imagínate que esto es muy raro, es muy radical, no hay, pero la casuística que se maneja dice que no hay una edad, pero no es que antes va a haber un mejor desarrollo después, claro. Sí se sabe que las crisis tienen un alto impacto y que cuanto antes controlar eso, mejor. Pero cada historia es muy particular, la brecha de diagnóstico y tratamiento es muy grande. Muchas veces llegan familias a la fundación que han tenido un derrotero de especialistas y tiempo y estudio y nadie les habla de cirugía y llegan con 4, 5, 6 años de retraso con un chico que tiene crisis todo el tiempo, que no lo pueden dejar bajar solo la escalera por miedo a que se caiga o no puede ir solo a la escuela porque necesita un acompañante. Y bueno, eso es un tiempo que se pierde, que es mucho, por eso nosotros decimos que la cirugía no tiene que ser el último recurso. No hay que esperar a agotar todo para ver si uno es candidato a cirugía. Hay grandes profesionales en Argentina, no todos los países de Latinoamérica tienen cirujanos de epilepsia que hagan este tipo de cirugía, lo cual se dificulta mucho más porque hay que trasladarse de país, vienen familias, hemos acompañado a una familia de Nigeria que ayudamos a operar en Buenos Aires, hay muchos países que no tienen equipos de cirugía y eso hace que se dificulte. Nosotros en Argentina tenemos grandes especialistas, así que bueno, es consultar, es preguntar, es pedir un turno en un centro especializado. Y hablar respuestas. Bueno, maravilloso programa de hoy. Te agradecemos, revelador. Sí, te agradecemos mucho la participación y creemos que es fundamental. Sé que Alejandro comparte también conmigo esta reflexión, que es necesario, ¿no?, visibilizar, acompañar, porque es necesario sacar este tipo de condiciones, ¿no?, del tabú, ¿no? Creo que es importante sacar de las sombras, en este caso, a la epilepsia. Sin duda.
Muchísimas gracias, chicos, han contribuido a que esto pase esta semana tan importante para todos, así que bueno, estoy a disposición de ustedes y de cualquiera que se quiera comunicar con nosotros en las redes o en nuestra página web. Perfecto, que lo vamos a estar juntando seguro para que la Exactamente. gente pueda hacerlo. Agradecidos. Gracias. Con ustedes. Un fuerte abrazo. Bueno, hablamos de epilepsia hoy, Exactamente. En plural. Sí. La verdad que una clase magistral y a disposición siempre este material para que la gente vaya rompiendo ese cerco, esa desinformación, para que también le brinde la posibilidad de tener otra vida, ¿no? Sin dudas, comparto plenamente. Lo recontamos la semana que viene estuvo Fabián Arias, Hernán Cabrera, y bueno, junto a Gisela Gentile hicimos Catalejo. Y Nos Alejandro vamos. Maidana. Hasta siempre. Chau, chau. Chau, chau. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del